Hola chicos, buenas tardes. Bueno, vamos a arrancar con la clase de esta semana, ¿sí? Antes de arrancar, comentarles que esta semana de nuevo he estado teniendo bastante problemas con la conexión. Así que si se corta, avísenme, por favor. Espero que sea menos accidentada que la clase anterior. Aún así, si es muy accidentada, vamos a hacer lo mismo que hicimos la semana pasada, o la anterior, no me acuerdo cuál fue la que funcionó bastante mal, pero bueno, espero que ahora ande mejor. Dicho esto, vamos a básicamente a dar una pequeña explicación de lo que vimos la semana anterior. Lo que vimos fue la unidad número 6, bien, que básicamente hablaba de la terminación del pozo como tal, ¿sí? Recuerden que nosotros habíamos hecho la perforación de un pozo petrolero, se había entubado, se había cementado todas las etapas, y una vez hecho esto debíamos arrancar con la etapa de terminación de pozo, en la cual lo que nosotros hacíamos era básicamente limpiar un poco el pozo, cambiarle el fluido, hacer un perfil de calidad de cemento, realizar luego los pulsados para luego poner el pozo en una producción de ensayo, por así decirlo, y con los datos obtenidos en el ensayo eh, poner, digamos, el pozo en marcha e instalarle el sistema de producción que se acomode más al pozo, es decir, el sistema de producción acorde según los parámetros propios del pozo, como no entramos mucho en detalle en eso, pero los parámetros clásicos son presión, caudal, cantidad de agua, cantidad de gas, tipo de petróleo, viscosidad, ¿sí? Salinidad, un montón de esos elementos, digamos, tienen un peso fundamental a la hora de la selección del equipo. Bien, eso fue lo que vimos básicamente la semana pasada. El día de hoy vamos a arrancar con la unidad número 7, que en principio vamos a ver algunas herramientas muy típicas de producción, como son el tubing, las varillas de bombeo, algunas anclas y demás. Y una vez visto esto, vamos a ver de manera general el sistema de surgencia natural. En caso de no terminar o que la clase ya se haga muy larga, el tema de surgencia natural lo vamos a poder ver la clase que viene, no hay problema. Pero vamos a ir lento, vamos a tratar de ir explicando todo, ¿sí? Como siempre, si tienen alguna duda, por favor avísenme, no hay problema, yo paro y vuelvo a explicar. Si es una duda que no tiene nada que ver con lo que estamos viendo, me la pueden preguntar igual. Y antes de arrancar ya con el tema, me gustaría preguntarles si me están escuchando bien, si va todo bien, si se traba, si no. Buenísimo, buenísimo. ¿Se escucha bien, profe? ¿Se escucha? Buenísimo, buenísimo. Arrancamos entonces. Bien, en la unidad número 7 lo primero que vamos a ver son, como dije, las herramientas de producción. Acá no vamos a ver todas las herramientas que se utilizan durante la producción, porque el resto de herramientas y dispositivos los vamos a ir viendo después en cada uno de los sistemas de extracción según el sistema utilice o no. ¿Bien? Entonces, las herramientas de producción que vamos a ver hoy en día son herramientas comunes y que por lo general se utilizan en prácticamente todos los pozos productivos petroleros. Bien, el primero, que este sí confirmo que se utiliza en todos los pozos petroleros, es el tubing. Bien, el tubing vendría a ser como el casing de la producción, ¿sí? Ahora más o menos entramos un poquito más en detalle respecto de esto. El tubing entonces es un tubo fino, largo, bien, como todos los tubos que se meten a un pozo petrolero, con la particularidad de que los tubing son muy iguales a los casing, o sea, son iguales, ¿sí? Solo que el tubing es de 4 pulgadas y media para abajo, mientras que el casing es de 4 y media pulgadas para arriba, ¿bien? El casing entonces, podríamos decir que el tubing es como un casing más chiquito en cuanto a diámetro. Sí, podríamos decirlo, pero son herramientas totalmente distintas. ¿En qué se diferencian? Prácticamente en su uso. El casing sirve para poder entubar un pozo y darle rigidez al mismo, ¿bien? Mientras que el tubing no sirve para entubar.
el tubing sirve para poder extraer la producción. Por el interior del tubing es por donde yo voy a sacar el petróleo. El petróleo no se saca por el interior del casing. ¿Bien? El casing solamente sirve de barrera aislante, mientras que el tubing es el encargado de sacar la producción de un pozo. ¿Bien? Esta diferencia es fundamental, ¿sí? Es probable que en algunos ejercicios, algunos cuestionarios o tal vez en el campo les lleguen a preguntar si se puede entubar con un tubing. A ver, de poder se puede, pero no es lo recomendable porque si yo estoy entubando, el tubing ya no es un tubing, pasa a ser un casing, ¿bien? Pero por lo general los pozos de 4,5 pulgadas para abajo no se entuban, ¿bien? Se dejan abiertos, porque entubarlos dificulta mucho la operación en el pozo. Entonces, ¿con un tubing puedo, en definitiva, entubar? No, el tubing no sirve para entubar, solo sirve para extraer producción. Por eso el tubing también es conocido como la cañería de producción. Bien, ustedes la van a sentir nombrar también como la tubería o la cañería de producción. Ese es el tubing, ¿sí? Algunas características principales del tubing, aunque realmente es muy parecido al casing, ¿sí? Por lo general, por ejemplo, el tubing también tiene doble rosca macho. ¿Bien? ¿Se acuerdan que el casing tenía doble rosca macho? Y para poder unir un casing con el otro, lo que yo hacía era utilizar una cupla. Bueno, esto es muy parecido. ¿Bien? Lo que ustedes están viendo en la imagen son tubings que tienen doble macho, pero la cupla ya va enroscada desde fábrica, ¿sí? La cupla se enrosca y se manda hacia el pozo para facilitar un poco el descenso o la maniobra de bajada del tubing, ¿sí? Así no tengo que andar frenando, poniendo cupla, después enroscando el otro tubing, así sucesivamente. Directamente voy poniendo uno encima del otro, como si fuesen barras de sondeo, pero por lo general la gran mayoría de tubing tienen doble rosca macho y se tienen que acoplar entre sí con una pequeña cupla con, obviamente, doble rosca hembra. Bien. ¿Hay tubings que tienen macho y hembra? Sí, hay tubings que tienen rosca macho y rosca hembra. Bien. No son comunes, pero sí hay. Así que, digamos, en esos casos no haría falta ocupar cupla. Pero como digo, no son muy comunes. Lo más común es encontrar tubings con cupla, ¿sí? A su vez, también los tubing, como dije, van a tener distintos diámetros de 4,5 pulgadas hacia abajo, siempre. Yo nunca voy a encontrar un tubing de 6 pulgadas, porque eso es un casing, ¿sí? De 4,5 para abajo son tubings, ¿sí? A su vez, el tubing también puede variar su espesor de pared. Recordemos que eso en los casing también pasaba. ¿Por qué? Bueno, porque podemos tener tubings con espesor de pared más gruesa y eso soporta mayor las presiones. Y los tubing de pared más fina, bueno, soportan hasta determinada presión. Si yo la excedo, obviamente se rompe. A ver, con los de pared gruesa también pasa, pero esa presión máxima que soportan es mucho mayor que la de las paredes finas. Bien. Por lo general se los llama de la misma manera que los casing y también puede variar mucho el tipo de acero con el que están hechos, ¿sí? Acá en el ejemplo yo les he puesto un N80, donde N significa que tiene determinados aliantes, es decir, hierro, o sea, acero mezclado con otros elementos, como puede ser níquel, ¿sí? Zinc, molibdeno, un montón de otros elementos. Y el 80 representa la resistencia en PSI si yo la multiplico por 1000. ¿Bien? Es decir, 80 quiere decir que me resiste 80.000 PSI de esfuerzos. ¿Bien? Los tubing por lo general, al igual que los casing, están diseñados para trabajar con esfuerzos de tensión, es decir, esfuerzos de estirar el tubing. Por lo general no se comprimen los tubing porque tampoco, digamos, voy a estar perforando con un tubing. Esa es la otra. Si yo les pregunto, ¿se puede perforar con tubing? No, no se puede perforar con tubing. Con lo que yo perforo es con las barras de sondeo. ¿Bien? Con los tubing no. ¿Por qué? Ustedes me dirán, profe, pero un caño, al final es lo mismo. Sí, a simple vista son parecidos. Pero toda la física que hay detrás, todo el diseño del caño, con su resistencia, con el tipo de materiales, no es lo mismo, ¿sí? Entonces una barra de sondeo
resiste tensiones muchísimo más grandes que un casing o que un tubing. Por eso se ocupa para perforar. Mientras que el tubing no, se ocupa para bajar el equipo de bombeo y que el petróleo salga por su interior, nada más. ¿Bien? ¿Esto va quedando más o menos claro? ¿Alguna duda? ¿O algo que quieran preguntarme? Todo bien, profe, todo bien. Bien, genial. Buenísimo. Entonces vamos a ver algo importante o algo muy característico dentro de los tubing y es sus roturas, ¿sí? Es decir, cómo se rompen. Si bien lo vamos a ver para los tubing, aplica para cualquier herramienta que tenga una rosca. ¿Bien? La rosca, dentro de las herramientas petroleras, barra de sondeo, portamechas, trépanos, ¿qué más? Vástagos, tubing, casing, varillas, todos los elementos que se meten al pozo que tienen rosca, la rosca es lo que nosotros llamamos dentro del mundo petrolero el punto fusible o el elemento fusible. ¿Qué quiere decir esto? A ver, ¿qué es un fusible? No sé si los han visto, pero el fusible es un pedacito de alambre que se coloca en un circuito eléctrico ante el cual, si yo excedo mucho la corriente, el fusible se quema para proteger al resto del sistema. Esto es más o menos lo mismo. ¿Qué quiere decir que la rosca sea el punto fusible tanto del tubing como del casing como de cualquier elemento con rosca? Que la rosca es el elemento más débil de toda esa sarta que yo estoy metiendo. Como digo, tanto de los tubing, de lo que sea que tenga rosca, siempre la rosca es el elemento más débil. ¿Por qué? Y bueno, porque la rosca, han visto una rosca, ¿sí? Vieron que tiene como unos filamentos muy finitos y cuando yo lo expongo a tensiones muy grandes y la rosca no aguanta tan bien como un pedazo de acero macizo, ¿se entiende? Y la rosca es bastante frágil y es por eso que es el punto fusible. Por lo tanto, ¿qué es lo primero que debería romperse en un tubing? La rosca. ¿Esto pasa? Sí, pasa. ¿Sí? Por lo general es lo primero que se rompe. ¿Bien? Entonces, ¿cómo hago yo para evitar que las roscas se me rompan? Muy simple. Y es dándole un buen ajuste a la rosca. Y ya está. ¿Sí? Si la rosca del tubing o de cualquier otra herramienta está ajustada a la perfección, las dos roscas, tanto la de la hembra como la del macho, que se unen, funcionan como un único cuerpo y de esa manera transmiten mejor todas las cargas, todas las fuerzas, ¿sí? Todos los esfuerzos y en definitiva resisten más. Entonces, ¿cómo se me puede a mí romper la rosca de un tubing? Fácil. O le doy rosca de menos, o sea, o le doy menos ajuste del que debería tener, o le doy más ajuste del que debería tener. Siempre tengo que estar ahí en el punto justo. Si me excedo, me mando un moco. Si me quedo corto, me mando un moco. Así que hay que estar justo, ¿sí? Dato curioso, ¿cómo hago para saber entonces qué torque le tengo que dar, qué ajuste? Eso viene especificado en la tabla del diseñador. El diseñador cuando me vende los tubing me dice, mira, acá tenés la tabla del tubing. Vos fíjate qué tubing vas a conectar con qué tubing y fíjate cuánto de torque o cuánto de ajuste necesita la rosca. Entonces yo, como tengo llaves Wilson, como la que están viendo acá en la pantalla, ¿sí? Esa rojita es una llave Wilson para tubing. Se ajusta la llave Wilson y la llave Wilson le da el torque o el ajuste necesario. No se pasa ni se queda corto. A ver, si yo le configuro, si yo le meto, digamos, en la computadora de la Wilson, que no es una computadora, supongamos que es un potenciómetro tradicional, una perilla, yo hago con la perilla y me excedo en el torque que necesito darle o en el ajuste y la llave Wilson no va a saber reconocer si me excedí o no. Entonces la llave Wilson va a dar lo que yo le pongo. La culpa siempre va a ser de la persona que esté manejando la Wilson, ¿sí? Se tiene que poner menos, tiene que poner más. Por lo general, toda la sarta de tubing que se baja es similar, así que todas manejan más o menos el mismo torque. O sea, no es que el primer tubing y el último tubing que voy a meter manejan ajustes distintos. Por lo general son ajustes muy cercanos, entonces yo no es que, a ver, cuando yo les digo que tengo que pegarle al torque justo o al ajuste preciso,
Tampoco que tengo que ser preciso, ¿se entiende? Súper preciso, nada. A ver, tengo un margen de error, puedo pasarme un poquito, puedo quedarme un poquito corto. Bien, lo normal es no quedarme por debajo del 75% y no pasar el 125%. Imagínense, hay 25% hacia arriba y hacia abajo de error. Ya si le escapo en eso, soy un bruto, ¿sí? Porque 25% es muchísimo. Bien. O sea, de 1000 kilos de presión, supongamos, estoy largando un número por largar, pero de 1000 kilos de presión le estoy escapando en 250, ¿se entiende? Es una brutalidad. Tampoco da para escaparle tanto. Bien, entonces, ¿cómo evito estos accidentes? Ajustando bien la rosca de los elementos. Y ya está. ¿Cómo se ajusta? Con la llave Wilson. Recuerden que digamos, la rosca se enrosca, valga la redundancia, con un aparato que es el enroscador neumático o con una serie de cadenas y después se le da el ajuste con la llave Wilson. La llave Wilson no enrosca, la llave Wilson solamente da ajuste. Es este elemento que nos da toda la fuerza para poder ajustar de manera correcta el elemento. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Buenísimo, buenísimo. Sí, profe. Bien, bien. Les voy preguntando porque, como les digo, se me ha estado cortando mucho. Esta semana que estaba dando clases se me ha cortado un montón. Entonces, cualquier cosa, por eso les voy a ir preguntando a cada ratito, ¿me están escuchando bien? ¿Me van entendiendo? Cosas. Si ustedes no me responden, yo me preocupo porque digo, se me cortó de vuelta, ¿se entiende? Entonces, si me responden, buenísimo. Con un sí en el chat, suficiente. Pero bueno, seguimos entonces. Ahora más o menos hay que ver, o les voy a comentar más o menos qué es lo que pasa cuando yo me excedo en el ajuste o cuando yo me quedo corto en el ajuste. Lo primero que vamos a explicar es cuando yo me excedo, es decir, cuando yo le doy ajuste a lo loco, así, ni miré cuánto le metí y me recontra excedí 50%, supongamos. ¿Qué es lo que pasa cuando yo me excedo en el enrosque y en el ajuste de una rosca? Fácil. El macho va a intentar seguir metiéndose en el hueco del box, ¿sí? En el hueco de lo que sería la rosca hembra. ¿Y qué pasa? Que el macho se estira para tratar de meterse lo más que se pueda, mientras que la hembra se termina rajando o se abocarda, que se llama. ¿Bien? Es decir, si lo vemos desde arriba, vamos a ver que la rosca, el box, ¿sí? Se termina trizando, se rompe entero, mientras que el pin se ha alargado. ¿Eso es bueno? No, es malísimo. Acabo de romper la rosca, tanto hembra de uno de los tubing y el macho del otro tubing. ¿Ese tubing se puede recuperar? La de la hembra, en todo caso, se podría recuperar porque no he dañado el tubing, sino que he dañado la cupla nada más. Cambio la cupla y ya está. ¿Bien? Pero el macho del otro no se puede recuperar. Ese tubing está perdido, ¿sí? ¿Por qué? Porque la rosca de los tubing van maquinadas. ¿Qué quiere decir esto? El tubing antes era un pedazo entero de metal, ¿bien? Con un hueco en el medio, por supuesto era un tubo pero sin rosca. Y esa rosca se la lamina en frío, ¿sí? Se la va maquinando, ¿sí? Como con un torno. ¿Bien? ¿Cuál es la única manera de hacerle una rosca a un tubing que ya se le rompió? Cortarle la rosca y hacerle otra rosca en el pedazo de cuerpo que le sigue. Pero eso está prohibido porque alteramos las dimensiones del tubing, o sea, alteramos el largo del tubing y ya no es lo mismo. Y ya no va a resistir lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el tubing que se le daña la rosca se tira, ¿sí? No sirve más. Es una lástima, pero no sirve más. ¿Bien? Y la cupla pasa lo mismo, cuando la cupla se rompe, se tira. Aunque la cupla es un elemento más bien descartable, porque bueno, es un pedacito chiquito de metal, ¿no? Tampoco es una locura de, mira cuánto metal ocupé. Es poquito, es mucho más barato que un tubing. Sigue siendo caro, pero dentro de la industria del petróleo es barato. ¿Bien? Y ahora vamos a explicar qué pasa cuando me quedo corto de ajuste. O sea, qué pasa cuando yo enrosqué el tubing
y realmente le di menor torque o menor ajuste del que necesitaba. Y lo que pasa es que se produce el famoso washout, ¿bien? O en castellano, el lavado de la rosca. Bien. ¿Qué pasa cuando se baja un tubing que está mal ajustado, que me quedó corto de ajuste? Bueno, en primer lugar, vamos a explicar el washout y en segundo lugar, otro problema que también podría aparecer. El washout quiere decir que cuando yo estoy produciendo petróleo, el petróleo a alta presión se me va a meter por los dientes de la rosca porque al estar mal ajustado no se selló herméticamente. ¿Bien? Eso es importante. Por lo general, estas roscas se les pone a penitas un poquito de grasa, ¿sí? Cuando se están enroscando para generar un sello hermético y de esa manera evitar que entre el petróleo a la rosca. Porque ¿qué pasa si un fluido que trae mucha agua, muchos sólidos y muchas sales y además es bombeado a alta presión, se mete en la rosca? Me la come a la rosca. Eso es lo que se llama el lavado de la rosca. ¿Ven en la imagen? Esperen que la voy a marcar. En la imagen que estamos viendo acá, esto que ven acá, ese pequeño agujerito, es un lavado de rosca. Por ahí pasó el petróleo a altísima velocidad y se comió los dientes de la rosca. Se lo comió tanto que traspasó la rosca por completo. ¿Bien? Esa rosca ya no sirve más. ¿Bien? Esa rosca se ha perdido, al igual que el tubing que tiene la rosca. Así que por eso les digo que es como importante, digamos, darle un buen ajuste. Además del lavado de rosca, puede producirse una especie de, a ver, ¿cómo decirlo? Como un péndulo, ¿sí? Es decir, ¿vieron cuando se ajusta algo mal? Que si yo lo muevo, lo de abajo va a empezar a moverse tipo péndulo, ¿sí? Bueno, eso obviamente daña la rosca también, ¿sí? Pero puede provocar cortes en la rosca o elementos similares, o sea, o cortes en la rosca, daños bastante graves por un mal ajuste. Así que fíjense qué importante que es esto del ajuste. Yo no me puedo pasar ni me puedo quedar corto. Como les dije, hay un margen de error, ¿sí? Hay un margen de error que suele ser del 25%, o sea que es mucho margen de error. Si yo rompo una rosca quiere decir que me pasé de ese 25% o me quedé mucho más abajo del 25%. Cosa que es de un descuido absoluto y dentro de un pozo petrolero, tal vez la primera vez es aceptable, ya una segunda vez no es tan aceptable, y ya una tercera vez definitivamente no es aceptable, y es probable que, recibamos en nuestra casita un buen telegrama de despido por haber realizado mal las tareas. Porque esta tarea, si se realiza mal una vez y ya está. Creo que con eso se aprende para todo el viaje. ¿Bien? Repito, es importante, a ver, cuando ustedes trabajen con estas herramientas, es importante que las cuiden, que si bien no son de ustedes, es verdad, pero son de la empresa que les está dando el trabajo. ¿Bien? Y cuando una herramienta se rompe y ustedes la están maniobrando, ustedes van a tener parte de la culpa. Así que, inclusive si lo hicieron ustedes o lo hizo un compañero, hay que estar atentos, hay que trabajar enfocados durante las 12 horas de trabajo que les toque, si les toca en boca de pozo, ¿no? Bien, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Se va entendiendo? Voy muy rápido. Bien, profe, va bien. Profe, una pregunta. Sí, sí. Cuando se va a hacer todo ese torque, ¿se revisa más o menos digamos, para el torque justo que hay que darle, ¿no es cierto? Sí, sí, tal cual. Era Sí, sí. eso. Ah, Bueno, bien. gracias. No, a ver, como le digo, por lo general se suelen introducir a un pozo 2 o 3 tipos de tubing nada más. Y el torque cambia cuando cambia el tipo de tubing. A ver, tal vez tengo que meter 30 tubing de un tipo. Cuando digo tipo me refiero a que puede cambiar el espesor de pared. Por lo general el diámetro no, pero puede cambiar el espesor de pared o el tipo de acero con el que está hecho. Bien. ¿Por qué? Porque a medida que me voy cada vez más a lo profundo,
el tubing resiste menos esfuerzos porque cuelgan solamente poca cantidad de tubing. A ver si se los explico acá dibujándolo. Si yo tengo una sarta de tubing y este es mi pozo, toda esta es la sarta, este tubing es el que más resistencia tiene que tener porque me va a soportar todos los tubing que tengo por debajo, porque están colgados. Mientras que este no necesita resistir tanto, porque miren, resiste, solamente tiene que aguantarme tal vez a 2 o 3 tubing. Entonces, a medida que voy metiendo cada vez más tubing, se va aumentando un poquito su espesor de pared o se va aumentando su tipo de acero. Se va metiendo tubing con acero de un poco más de calidad. Eso también pasa para las barras de sondeo, para los portamechas, para todo. ¿Bien? El tema es que los tubing cambian el torque de ajuste cuando cambia el tipo de tubing. El resto, si yo meto 40 N80, los N80 tienen todo el mismo torque de ajuste, así que ajusto la llave Wilson y empiezo a meter tubing. Cuando me toca cambiar el tipo de tubing, digo, pará, hay que cambiarle el torque a la llave Wilson, ¿sí? Porque si no, lo que voy a terminar haciendo es o quedándome flojo, o partiendo un tubing o algo. Entonces, cada vez que se cambia el tipo de tubing, que estoy descendiendo al pozo, se tiene que ajustar el torque de la llave Wilson. ¿Quedó más o menos claro? Sí, profe, quedó Bien, claro. buenísimo. Buenísimo. Bien, seguimos entonces. Ya habiendo visto los tubing, que son las herramientas que van a estar metidas en todos los sistemas de producción que vamos a ver a lo largo del cursado, vamos a hablar un poquito ahora de las varillas de bombeo. ¿Qué es una varilla de bombeo? Bueno, la varilla de bombeo, primero que nada, es un elemento que se introduce al pozo petrolero solamente en 2 sistemas de extracción. ¿Bien? Solamente en el bombeo mecánico y en el bombeo PCP o por cavidades progresivas, como quieran llamarle. ¿Bien? Es decir, repito, solamente en 2 sistemas de extracción se ocupan las varillas de bombeo, PCP y bombeo mecánico. Entonces, si yo les estoy diciendo que esto es un objeto común, pero solamente se ocupa en 2 de los 5 sistemas, ¿por qué es tan común? Recordemos que el bombeo mecánico se utiliza en prácticamente el 80% de los pozos a nivel mundial. Así que las varillas de bombeo son una herramienta muy común en un pozo petrolero. ¿Sí? ¿Qué función tiene la varilla de bombeo? Si el tubing me sacaba la producción a través de él, la varilla de bombeo lo que hace es transmitirme el movimiento desde la superficie hasta la bomba que la voy a tener abajo del pozo. Esto a ustedes tal vez ahora les parezca medio extraño, pero lo vamos a ver bien en las próximas unidades, así que no se hagan problema. Solamente vamos a hablar un poquito de la varilla acá. El sistema de bombeo mecánico, que ustedes lo conocen, lo han visto, es la famosa cigüeña, guanaco, balancín, no sé cómo le quieran llamar, pero se llama AIB, aparato individual de bombeo. Es esta herramienta que sube y baja constantemente con unas cosas medias en forma de yunque que dan vuelta, que son los contrapesos. Es un sistema de bombeo mecánico. Ese sistema que ustedes ven en superficie es el motor nada más. Es lo que me da el movimiento, pero la bomba está abajo en el pozo. Entonces, ¿cómo hago para transmitirle el movimiento desde la superficie hacia el fondo del pozo? Bueno, con una serie de caños, como una especie de eje, para que se den una idea. Ese eje es la sarta de varillas de bombeo. ¿Sí? Esto que ven en la imagen, permítame que limpie acá un poquito. Esto que ven acá en la imagen son las varillas de bombeo. ¿Sí? Fíjense que en primer lugar, no sé si lo alcanzan a ver, pero son macizas, no son huecos. ¿Se acuerdan que todos los elementos que se meten al pozo hasta ahora que hemos estado viendo son huecos por lo general? Varillas de bombeo, varilla de bombeo no. Barra de sondeo, portamechas, ¿sí? El vástago también es hueco, los casings son huecos, los tubing son huecos. La varilla de bombeo no es hueca, es maciza, es un elemento macizo de acero. ¿Bien?
¿Por qué no es hueca? Y porque por dentro de la varilla no tiene que pasar nada. La varilla sirve solamente como eje. ¿Bien? Transmite el movimiento desde la superficie hacia el fondo. Bien. Dato importante también de la varilla, tiene doble rosca macho, siempre. Bien, acá sí está ya siempre, no es que depende del constructor, no. Acá todas las varillas tienen rosca macho y se unen una con otra con las cuplas, como ven acá, ¿sí? Esto es una cupla, tiene rosca hembra de un lado y rosca hembra del otro, ¿sí? Y el macho se introduce, digamos, en cada uno de los espacios. Esto que ven acá, ¿sí?, es lo que se conoce como el espejo de la rosca. Ahí es donde va a hacer contacto la cupla. ¿Bien? Lo que tenemos por encima, esta forma tipo cuadrada, es el lugar en donde se va a calzar la llave para poder darle ajuste a las varillas. Las varillas se les da ajuste de manera manual, por lo general, ¿bien?, con unas llaves francesas, tradicional, o unas Stilson, ¿sí? No confundir Wilson con Stilson, porque no son lo mismo, ¿sí? La llave Wilson es una llave automática petrolera, mientras que la llave Stilson es una llave tradicional, de plomería, así bueno, supongo que la habrán visto. Si no la han visto, búscala en YouTube, en Google, se van a dar cuenta. Es una llave, ¿bien?, que tiene doble mordaza, simple, con un cuellito que se desprende a medida que yo voy girando una ruedita. Ya está, muy simple. Y fíjense que acá tenemos un pequeño cambio de diámetro, no sé si lo alcanzan a ver. Cambia como un poquito la forma. Y eso es lo que se llama cebolleta, o cebolla, o cebollín, no sé. Tiene forma de cebolla. ¿Para qué sirve? Para poder levantar las varillas desde allí con el colgador de varillas. Esa es la única función que tiene. ¿Bien? Perfecto. Las varillas tienen torque de ajuste o tienen un valor de ajuste mínimo y máximo. Sí, sí, también, sí. Porque acá, cuando yo hablo de ajuste mínimo y máximo, en el caso del tubing, no estoy hablando solo del tubing, sino de todos los elementos que tienen rosca. Todas las roscas soportan ajustes máximos y mínimos. Si yo me excedo, ¿sí?, mando un moco, repito, como dije hace rato. Si yo me quedo corto, también me mando un moco. La idea es no entrar en esos conflictos o en esos problemas que puedo ocasionar. ¿Cómo se ajusta entonces una varilla? Bien, habíamos dicho que los tubings, yo configuro la llave Wilson al torque necesario y ya está. Bien, pero las varillas de bombeo, si bien en algunos equipos puede haber una pequeña llave Wilson para varillas de bombeo, es poco común. Lo más común es que se les dé torque de forma manual. Entonces, ¿cómo hago para saber el torque mínimo y máximo si yo le estoy dando ajuste con la mano? ¿Se entiende? Si fuese un robot, en todo caso podría calcular cuánta fuerza le estoy aplicando, pero no lo soy, ¿sí? Es imposible calcular la fuerza. Y es por eso que las varillas vienen con unas pequeñas plantillas, como las que están viendo acá, miren. Esperen que voy a cambiar de color. Como estas. Estas son plantillas de ajuste, ¿sí?, para las varillas. Entonces, ¿cómo se hace? Bien, supongamos que yo tengo una varilla que ya viene con la cupla y empiezo a enroscarle la otra por encima, ¿sí? Se enrosca de manera manual, se va dando vueltas, tratando de que entre lo más derecha posible. Y una vez que con la mano ya no le puedo aplicar más fuerza, porque ya no enrosca más, se le hace una pequeña marquita con tiza, como ven acá, ¿sí? Marco y ahora agrando, mira. ¿Sí? Una pequeña marquita a lo largo que me marque con la tiza la varilla y la cupla. ¿Bien? Una vez hecho eso, se pone, como en el dibujo que ven al lado, la plantilla que tiene una línea en el medio. ¿Bien? Y después, una vez que tengo la plantilla puesta, calzo la llave Wilson y empiezo a darle torque hasta que la marca de la varilla llegue hasta la otra marca que ven acá en
lo que sería la plantilla. Perdón, no me sale el nombre. ¿Bien? Entonces, marco con tiza, apoyo la plantilla con la marca central en la marca de tiza, y cuando le empiezo a dar ajuste a la varilla voy a ver que obviamente la marca de la cupla no se mueve, pero la de la varilla sí, porque es la que le estoy dando el ajuste realmente. Entonces, una vez hecho eso, vamos a ver cómo se desplaza la marquita de la varilla y tiene que llegar hasta la otra marca que ven acá ¿cómo es? En la plantilla, ¿sí? Fíjense que la plantilla, no sé si lo alcanzan a ver, pero es la mejor imagen que pude conseguir. Fíjense que la plantilla viene para varillas de distintos diámetros, de 1 pulgada, 5 octavos de pulgada, 1 pulgada y media, 7 octavos, 3 cuartos, ¿sí? En función del tamaño que yo estoy ocupando de varilla, es la marquita que tengo que ocupar. Bien. Hasta ahí, ¿eso se entendió? Más o menos el procedimiento. Sí, profe. Bien, bien, bien. ¿A alguno no le quedó claro? Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Bien. Aún así, fíjense, no sé si lo alcanzaron a notar, pero que hay dos plantillas. Una roja y una blanca, por ejemplo, y en este caso una negra y una roja. Pero, ¿es coincidencia? No. Es más, fíjense que tienen están escritas de manera contraria. Bien. A ver, fíjense que esta está escrita con las letras hacia abajo, y abajo tiene los circulitos, mientras que esta es al revés. Arriba tiene los circulitos de 3 cuartos, 7 octavos. Están hechas al revés adrede, no es coincidencia. Fíjense que una dice primer armado y otra dice rearmado. ¿Esto por qué es? Porque, y es más, fíjense, fíjense que la del primer armado, observemos acá la de 1 pulgada, la del primer armado tiene un desplazamiento mucho mayor que la del rearmado. ¿Y esto por qué se debe? ¿Esto por qué es? Es porque no es lo mismo el torque que yo le tengo que dar a una varilla nueva que nunca he estrenado, que nunca se ha enroscado con nada, a una varilla que ya ha tenido otras operaciones o que ya, digamos, la he utilizado para otros trabajos. Entonces ya le he ocupado la rosca. Es decir, para estrenar la rosca yo le tengo que dar un torque un poquito mayor, ¿bien? Un desplazamiento un poquito mayor. Una vez que ya desenrosco ese elemento, cuando lo tengo que armar, como ya no es nuevo, tengo que ocupar la del rearmado. ¿Bien? Y le tengo que dar un torque un poquitito menor. ¿Sí? Solamente por eso está. Porque el primer armado, y digo, repito, primer armado quiere decir que la rosca de la varilla viene nueva, nunca ha sido utilizada. ¿Sí? Bien, al igual que los tubing, las varillas se pueden romper. ¿Bien? Y si bien la varilla presenta obviamente una rosca que también es su punto fusible, las rupturas que más podemos encontrar tanto en las roscas de las varillas como en los propios cuerpos son estas dos que ven acá: rotura por fatiga y rotura por tracción. Ahora vamos a ver más o menos por qué se produce cada una y cómo identificar una con la otra. Bien. La primera es la rotura por fatiga. A ver, ¿qué es la fatiga? ¿Vieron cuando ustedes quieren cortar un alambre y no tienen una tenaza, ¿no? o ninguna pinza para poder cortarlo? ¿Qué hacen? Lo empiezan a doblar sobre un mismo punto y lo mueven y lo mueven y lo mueven y a la larga se termina rompiendo. Eso es la fatiga. La fatiga se da cuando yo a un material le doy repetidos esfuerzos que son iguales. Es un esfuerzo periódico constante, es decir, es un esfuerzo que se repite y se repite y se repite y se repite, ¿bien? Todo el tiempo, ¿sí? Eso pasa con el alambre. Yo lo muevo para un lado, lo muevo para el otro y después vuelvo a repetir el movimiento hasta que se corta. ¿Qué pasa? La fatiga
este elemento, o sea, esta concentración de esfuerzos que se da de manera periódica, es decir, que se va repitiendo y repitiendo, genera que en las pequeñas fisuras que tiene el material en la superficie se empiecen a agrandar. ¿Por qué? Porque las fisuras sirven como concentración de esfuerzos. Eso creo que ya lo habíamos comentado. Cuando yo le aplico un esfuerzo, los esfuerzos tienden a concentrarse en la zona donde se puede romper. Y bueno, eso hace que empiece a romperse. Entonces la pequeña fisura que estaba en la superficie del material se empieza a agrandar y se empieza a agrandar y empieza a viajar por todo el material hasta que se corta. Eso le pasa a las varillas. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué esfuerzo repetitivo tenemos en una varilla? Simple. ¿Vieron cuando el equipo de perforación A y B sube y baja? O sea, la A y B es la cigüeña, guanaco, bombeo mecánico. Bueno, ¿vieron que sube y baja, sube y baja, sube y baja, sube y baja y así sucesivamente? Eso es un esfuerzo repetitivo, constante, ¿sí? Para colmo lo hace en el mismo lapso de tiempo. Todas las subidas son iguales a todas las bajadas, ¿bien? Siempre. Entonces, esa repetición de movimiento genera que si la varilla tiene una pequeña fisura, se empieza a agrandar de a poco, de a poco, de a poco, y vamos a ver que las rupturas que se dan por fatiga son muy similares a esto que ven acá, ¿bien? Es decir, la grieta se empieza a expandir de manera recta y ya cuando el material no tiene la superficie suficiente como para aguantar todo el peso que está colgando, se termina rompiendo de manera abrupta, como ven ahí. Entonces la ruptura por fatiga suelen presentar estos pequeños pedacitos, ¿sí?, en las varillas. ¿Bien? Eso es indicio de que he tenido una ruptura por fatiga. ¿Bien? ¿Cuál es la ruptura por tracción? Bueno, cuando yo hablo de tracción, estoy hablando de cuánto se estira la varilla, es decir, cuánta fuerza de estiramiento soporta la varilla. Y las varillas vienen con unas tablitas también que me dicen cuánto peso aguantan. Si yo excedo ese peso, la varilla trabaja, digamos, a una tracción que no es la indicada, a una tracción que es mucho mayor a la que puede soportar. Por lo tanto, ¿qué pasa? Se empieza a estirar, como ven acá en la imagen, pasa de este diámetro a este más finito, ¿sí? Se empieza a angostar su diámetro y ya el diámetro no resiste lo mismo que resistía antes, así que se termina rompiendo. ¿Cómo? De la manera que ven acá. Genera lo que nosotros llamamos cono y copa, ¿sí? Esto sería como una especie de copa y esto sería como un cono invertido. Por eso se llama ruptura de cono y copa, ¿sí? Fíjense que es muy distinta a la ruptura que se da por fatiga, ¿sí? Esto es, fíjense que es como un volcán ahí, es una especie de erupción media extraña, y acá está el otro pedacito que le falta, mientras que esto no tiene nada que ver, es una ruptura lisa que al final le queda como un dientecito, ¿bien? ¿Por qué les comento esto? Ustedes me estarán diciendo, bueno, profe, pero no estamos entrando mucho en detalle. Sí, es entrar un poquito en detalle, pero quiero que conozcan estas rupturas porque son las más comunes en las varillas. Es muy común que una varilla se rompa por fatiga y es muy común que se rompa por tracción. ¿Cómo puedo evitar estas rupturas? Bien, esto prácticamente es propio del diseño de la sarta de varillas. La sarta de varillas, al igual que la sarta de perforación, al igual que la sarta de tubing y que la sarta de casing y demás, tiene un diseño previo. Un diseño que, en el caso de que ustedes no estudien ingeniería, no hace falta que lo sepan, ¿bien? Pero es un diseño que viene de la parte de ingenieril de la producción. La parte de lo que sería la gerencia de producción se encarga de hacer el diseño de todas estas cosas, ¿sí? Una ruptura puede deberse a un mal diseño o bien a otros elementos adicionales. Pero es importante que ustedes reconozcan las rupturas para que cuando tengan que ir a alguna pesca de varillas, por ejemplo, al sacar las varillas digan, mira, pasó esto, ¿sí? Y ya más o menos tengan una pequeña noción de cuáles son los posibles problemas en las varillas. La solución, diseñar otra sarta de varilla, básicamente, ¿bien? Que, como digo, eso no lo vamos a ver acá en el cursado porque ya ahí sí es entrar demasiado en detalle. Es hablar mucho de diseño
cosas que hay que explicarles mucha matemática antes y no tiene sentido. ¿Sí? ¿Hasta acá me van siguiendo? ¿Hay algo que no hayan entendido? ¿Algo que no, que dijeron, uff, eso que explicó no lo entendí en ancho? Buenísimo, buenísimo. Seguimos entonces. Bien. Otro elemento importante son las anclas de tubing. ¿Sí? Vamos a tomar como ejemplo el bombeo mecánico, de vuelta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es probablemente el que ustedes conocen. ¿Sí? ¿Qué hace el bombeo mecánico? La varilla, como dije, sube y baja constantemente. Esa subida y esa bajada arrastra al fluido hacia arriba y hacia abajo. Y a su vez, como el fluido está dentro del tubing, lo va a arrastrar hacia arriba y hacia abajo. Eso se llama inercia. Es probable que ustedes hayan sentido muchas veces la inercia. La inercia básicamente es, para decirlo de alguna manera media mal y pronto, ¿sí? La inercia es el almacenamiento de energía que tiene un elemento. Es muy común ¿vieron cuando ustedes van andando en colectivo y el colectivo frena y ustedes pasan para adelante como piña? Bueno, eso es la inercia. ¿Qué quiere decir? Que ustedes venían con la misma energía que venía el colectivo y cuando el colectivo frenó, ustedes siguieron de largo porque siguen con esa energía, no la pueden desprender. Bien, al tubing le pasa lo mismo. Cuando la varilla sube y baja, me arrastra al fluido por inercia y el fluido sube, me arrastra por inercia al tubing. Entonces empieza a subir y a bajar todo. Es un quilombo de subidas y bajadas. Sube la varilla, que sube el fluido, que después lo sube el tubing. Pero cuando el tubing va subiendo, la sarta ya va bajando de varillas. Entonces se genera como una especie de muchos resortes ahí vinculados. No son resortes, pero son efectos resortes. Suben y bajan a distintas frecuencias. Es decir, distinta velocidad de subida y bajada. Y eso genera en el tubing muchos problemas de fatiga. ¿Sí? El tubing no tiene que sufrir fatiga porque es mucho más débil que la varilla, no soporta tanto la fatiga. Entonces, para evitar esto, existe lo que se llama ancla de tubing. ¿Qué es el ancla de tubing? Es un elemento que me va a fijar todo el tubing a las paredes del casing. ¿Sí? Para que se den una idea, miren, vamos a dibujar un poquito. Yo tengo mi casing, tengo mi tubing, y el ancla de tubing lo que hace es fijarme el tubing contra las paredes del casing. Entonces cuando el sistema se mueva, el tubing va a estar fijo. No va a transmitirle la inercia al fluido. ¿Por qué? Porque está pegado a las paredes del casing. Si le transmite la inercia al tubing, el tubing se la tendría que transmitir al casing. Pero como el casing está cementado, no se mueve. Entonces, el tubing no se mueve, porque está agarrado al casing. Más o menos esa es la idea del ancla de tubing. ¿Sí? Primero que nada, comentarles que hay dos tipos de anclas de tubing. El ancla de tensión, que es el ancla que se ocupa en los sistemas A y B o el sistema de bombeo mecánico, ¿bien? Es decir, subida y bajada constantemente. Mientras que tenemos para los sistemas PCP el ancla de torsión. ¿Por qué ocupa dos anclas distintos? Porque el PCP, ya lo vamos a ver más adelante, en vez de subir y bajar, gira. Es un sistema de rotación. Entonces el tubing ahora, en vez de querer subir y bajar, va a querer rotar. El ancla de torsión lo que hace es evitar que rote. No es lo mismo colocar un ancla de tensión que un ancla de torsión. ¿Sí? Si yo tengo una A y B, no le puedo colocar la de torsión, porque el sistema no va a girar. Así que no va a evitar nada de eso, ¿se entiende? Sí o sí, tengo que utilizar un ancla de tensión. Y para la PCP tengo que utilizar la de torsión sí o sí, porque el PCP no sube y baja, solo da vueltas. ¿Bien? Bien, ¿eso se entendió? O sea, ¿me expliqué bien?
Sí, profe, se entiende. Bien, bien, buenísimo. Bien, ¿cómo están con...? Eso, profe, Sí, sí. esas anclas se producen, ¿Cómo, cómo? eso es cuando se producen las cartas. Esto sabe pasar cuando hay un tubing sin ancla que se sube y se baja, ¿no es cierto? Sí, En las señor. cartas que se Sí. produce un golpe fluido. ¿Eso sería? Sí, es probable. A ver, cuando nosotros no tenemos ancla de tubing, el tubing va a subir y va a bajar y eso va a afectar mucho a la producción y puede generar golpes de fluido, golpes de bomba, ¿sí? Puede generar un montón de cosas. Eso ya lo vamos a ver cuando veamos bombeo mecánico. Pero sí, sí, puede generar todo eso. ¿Alguna otra duda? Gracias, profe. No, no hay de qué. Bien, seguimos entonces. Como les estaba por comentar, el tubing, perdón, el ancla de tubing funciona de manera muy simple. Primero que nada tiene unos flejes, que son estos. ¿Sí? Estos que ven acá son flejes. ¿Qué es un fleje? Es un pequeño elemento que cuando yo bajo la sarta de tubing, el ancla va puesta entre dos tubings, ¿sí? Es como un pequeño tubing chiquito que tiene unos elementos adicionales. Tiene estos pequeños flejes que van a ir rozando las paredes del casing. ¿Y para qué sirven? Para que cuando yo quiera accionar el ancla, estos flejes se queden más o menos pegados, o sea, no se quedan pegados del todo, pero van rozando las paredes del casing y eso genera un esfuerzo que me permite accionar el ancla. Ahora les voy a explicar cómo se acciona. Bueno, cómo se acciona, justamente. Una vez que llego a la posición, que ya metí todo la sarta de tubing, tengo que accionar el ancla. ¿Cómo se hace eso? Se empieza a girar en sentido horario, es decir, en el sentido de las agujas del reloj, hacia la derecha. Una vez que se gira, los flejes empiezan a poner resistencia porque se quieren quedar pegados a las paredes de lo que sería el tubing, del casing, perdón. Y eso permite desplegar unas mordazas, ¿sí? Son unos pequeños bracitos que tienen mordazas. Cuando los brazos ya pegaron contra el casing, yo no voy a poder seguir girando más el tubing. ¿Bien? En ese momento, en caso de ser un ancla de tensión, yo le tengo que pegar un tirón desde arriba, tengo que tirarlo para que las mordazas se queden clavadas al casing. Una vez que se le pegó el tirón, por decirlo de alguna manera, se arma la boca de pozo y se mantiene todo el tubing tenso, todo el tubing ahí estirado. ¿Sí? Y ya está. Quedó fija el ancla de tubing. ¿Qué pasa si yo tuviese que sacar la sarta de tubing? Sí o sí tengo que desajustar el ancla. ¿Bien? Si no la desajusto, estoy en un problema bastante grande porque no va a salir la sarta de tubing. ¿Sí? Entonces sí o sí tengo que desajustarlo. Bien, ¿cómo lo desajusto? Fácil, doy vueltas en el sentido contrario y las mordazas van a tender a meterse hacia adentro y ya está. Aún así, hay veces en los que las mordazas, esto pasa muchas veces cuando tengo pozos con muchas bacterias, con muchas sales o con mucha agua, que se oxida el sistema de las mordazas y cuando yo le doy vuelta en sentido contrario, las mordazas no se aflojan. ¿Bien? Entonces, existe un sistema de seguridad que es este que ven ustedes acá. ¿Sí? ¿Se ven ahí? Es lo que se llama pin de seguridad. ¿Bien? ¿En qué consiste? Es un pequeño pin que me mantiene activo el sistema de mordazas. Si yo le aplico mucha tensión, es decir, si yo tiro la sarta de tubing, va a llegar un momento en el que el pin se va a romper. Cuando el pin se rompe, lo que yo hago es, o sea, lo que hace el pin al romperse es deshabilitarme el sistema de mordazas y las mordazas quedan flojas. O sea, es como si se rompieran los brazos y quedan colgando. Y listo, ya está. Ahí lo puedo sacar al sistema. Si se rompe el pin, ¿el ancla no sirve más? No, el ancla sigue sirviendo. Solamente tengo que cambiarle el pin y ya está. Y el sistema vuelve a estar funcional, digamos. Y obviamente si está muy oxidado en todos los brazos de las mordazas y demás, tendría que pegarle una limpiada o cambiar el sistema de mordazas, lo que haga falta. ¿Sí? El sistema de torsión, el ancla de torsión,
Solamente se ajusta dando vueltas y dando vueltas en sentido contrario. Es más, se ajusta de manera automática, pero ya lo vamos a ver bien cuando veamos el sistema de bombeo PCP, que va a ser dentro de bastantes clases, unas 5 o 6 clases. Ahí vamos a ver de vuelta el ancla de torsión y les voy a explicar bien cómo funciona ahí porque me parece que lo van a entender mejor ahí, ¿sí? ¿Todo bien hasta ahí? Bien, sigo entonces. Buenísimo, buenísimo. Ya por último, la última herramienta que vamos a ver es el colgador de tubing o la cabeza de pozo que me permite soportar o colgar el tubing. Bien. Esto es muy similar al colgador de casing que ya vimos en la unidad de intubación. Es muy similar, solamente que me cuelga el tubing y ya está, ¿sí? Dentro de los colgadores de tubing podemos encontrar básicamente dos tipos. El roscado, que es este que viene acá, es decir, la rosca, y el bridado, que es este que viene acá abajo. Fíjense que tiene un pedazo de brida ahí, ¿sí? Eso es una brida, para el que no sabe. Esto que ven acá es una brida, ¿sí? Fíjense que es una unión que se ajusta mediante unos bulones. Mientras que el roscado es a rosca nada más. Fíjense que no tiene bulones. Es más, fíjense que está bastante sucio y eso se debe a que muchas veces las roscas tienen filtrados, ¿sí? Y no es lo conveniente porque bueno, estamos tirando producción y además estamos generando una contaminación bastante importante, entonces no es lo conveniente. Pero yo los que he visto en el campo son todos bridados, pero hay a rosca también, porque ¿en qué casos utilizo una rosca? Cuando la presión de producción, perdón, repito, cuando la presión de producción es baja, es menor a los 3000 psi, ¿sí? Que esto pasa mucho en los sistemas de bombeo mecánico. Los sistemas de bombeo mecánico trabajan a presiones bajas, relativamente bajas. Son presiones altas, pero comparados con otros sistemas, como el de surgencia natural o el sistema de gas lift, que lo vamos a ir viendo de acá en adelante, esos son sistemas de altísima presión. Entonces, en esos casos utilizo un colgador bridado que me soporta por encima de los 3000 psi sin ningún tipo de problema. Entonces, ¿cuál utilizo? Depende del pozo, ¿sí? Acá el pozo nos va a dictaminar qué colgador utilizamos. Obviamente que el bridado siempre es mejor porque soporta más presiones y porque los filtrados se han reducido bastante. Pero bueno, hay que ver. Obviamente que el arrosca es mucho más barato. Entonces, si yo no tengo que colocar un bridado, y no lo coloco. Coloco directamente el roscado porque es más barato, voy a gastar menos y al final colocar un bridado sería, disculpen la palabra, pero al pedo porque voy a gastar plata en un aparato que va a estar trabajando recontra sobrado y realmente no es la idea. Si bien es verdad que los aparatos o las herramientas tienen que trabajar con un margen, ¿sí? Una holgura que se llama, es decir, un margen ahí como para no fatigarlos tanto, para no producirles mucho desgaste. Pero si mi pozo es de 500 psi, no le voy a poner un bridado que soporta 5000 psi, porque es una locura. Si ya con el roscado soporto 3000 psi, ¿para qué le voy a poner un bridado? ¿Se entiende? En esos casos hay que ir viendo. Bien, entonces antes de entrar en surgencia natural, ¿se entendió todo? ¿Hay algo que lo haya explicado y no lo hayan entendido? ¿O yo lo haya explicado mal y no se haya entendido por algo de eso? Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bien, recuerden que si no tienen ganas de preguntar ahora, si es que hay dudas o algo así, me pueden preguntar después, no hay problema. Yo sé que muchos ven la clase nuevamente. Si les surge alguna duda ahí, me lo preguntan, no pasa nada. O sea, me pregunta por WhatsApp o por el grupo, ¿sí? Si es el privado mejor, porque a veces el grupo no me doy cuenta y no lo miro. Pero me consultan sin ningún tipo de problema.
Entonces, bueno, una vez habiendo visto las herramientas, vamos a ver la surgencia natural. Recuerdan que cuando vimos la semana pasada la introducción a los sistemas de extracción, los pozos los podíamos dividir en dos tipos, los pozos surgentes y los pozos no surgentes. Bueno, la surgencia natural es el sistema de producción que se instala en los pozos surgentes, obviamente, ¿sí? Los pozos no surgentes no soportan este sistema de extracción porque justamente no son surgentes. Ahora van a entender un poquito más de esto que les estoy diciendo. También recuerdan que cuando vimos la unidad número 5 hablamos de la surgencia durante la producción y que básicamente era una mala palabra, es decir, yo no quiero una surgencia durante la perforación porque me dificulta mucho la maniobra de operación, ¿sí? Me dificulta mucho toda la perforación, entubado, cementado. Pero durante la producción yo sí quiero un pozo surgente. ¿Por qué? Porque es un sistema económico de producción. Es el más económico que existe realmente. Ustedes imagínense que yo hago un pozo y el pozo me entrega petróleo solo. Yo no tengo que hacer nada. ¿Bien? Se instalan unos sistemas para alargar un poquito la vida útil del pozo, porque si no, en 2 o 3 días el pozo ya no sirve más. Pero ahora lo vamos a ver a eso. Pero fíjense que yo no tengo que instalar ningún sistema caro de extracción, no tengo que instalar bombas, no tengo que instalar varillas, nada, solamente tubing y una pequeña salida en la superficie y ya está. Y tengo petróleo. ¿Bien? Es así de corta. No hay grandes, digamos, dificultades. Ahora vamos a ver qué complejidades puede llegar a tener, pero por eso es el sistema más económico y el que obviamente todos los productores de petróleo quieren. Todo el mundo quiere pozos urgentes porque es más barato. ¿Bien? Hay muchos pozos urgentes en el mundo y hoy en día ya no. En su principio, allá cuando se empezaron a descubrir el petróleo en Estados Unidos, sí, todos los pozos eran surgentes, era la primera vez que encontraban petróleo, ¿sí? Y los reservorios tenían muchísima presión. Hoy en día los reservorios ya están bastante depletados, que se llama, es decir, han perdido mucha presión y eso evita que el pozo surja de manera natural. ¿Bien? Perfecto. Para entrar un poquito en el contexto respecto de la surgencia natural, como dije, la surgencia natural consiste en instalar un sistema que alargue la vida útil de aquellos pozos que nos permitan producir de manera natural sin necesidad de instalar ningún sistema artificial de bombeo. ¿Bien? Cuando yo instalo un sistema artificial, el pozo ya no es urgente. El pozo es urgente cuando sale de manera natural y por sí mismo. Esto es muy común, como dije, cuando tenemos altas presiones, es decir, tenemos grandes valores de presión en los reservorios y también cuando tenemos mucho contenido de gas, porque el gas lo que hace, que ya lo van a entender un poquito más cuando veamos la semana que viene Gas Lift, pero lo que hace es alivianarme el petróleo y hace que salga más rápido y de manera más fácil, genera menos contrapresión y demás. Entonces, grandes presiones y alta cantidad de gas, listo, es urgente, seguro. Bien. Más o menos le voy a explicar cómo funciona el proceso de surgencia ahora, ¿sí? Fíjense, primero que nada, acá en la imagen, esto que tenemos acá es el reservorio, todo esto sería la sarta de tubing, la cabeza de pozo y todo esto que ven acá es lo que nosotros conocemos como batería, plantas de tratamiento y demás, que lo vamos a ver en producción 2. ¿Bien? Pero, por ahora, el dibujito les debería servir como para más o menos tener una idea de cómo funciona. Bien. ¿Qué pasa? Un pozo es urgente si el pozo, a ver, esto es más o menos un ejemplo que les quiero dar. Si del pozo sale petróleo, ¿bien?, de manera natural, ¿es urgente en definitiva? Y miren, podríamos considerarlo como es urgente. Sí, no hay inconveniente. No sé quién dijo que se tenía que retirar, pero sí, no se da problema. Vaya tranquilo. Bien, como les decía, si bien el petróleo sale de la boca de un pozo en un surgente natural, eso no lo hace exclusivamente surgente.
Un sistema es urgente natural cuando yo no tengo que instalarle ningún sistema artificial de bombeo. Básicamente eso lo hace natural, digamos. ¿Sí? Es decir, yo tengo el reservorio con una presión determinada. ¿Sí? Mucha presión. Esta presión tiene que ser suficiente como para poder vencer todas las pérdidas de presión que va a generarme el fluido subiendo por acá. Todas las pérdidas de presión en la boca de pozo. Todas las pérdidas de presión en el transporte hasta batería. Y todas las pérdidas de presión dentro de la batería para que salga el petróleo. Si el pozo no tiene una presión lo suficientemente grande como para poder vencer todas estas pérdidas de presión, el pozo no es urgente natural. ¿Por qué? Porque si a mí el petróleo me llega, supongamos, con la presión que tiene, si el petróleo me llega hasta acá, bien, de acá en adelante le tengo que poner una bomba para llevarlo hasta la boca de pozo. ¿Es urgente natural? Y no, porque le tuve que poner una bomba. O sea, ya le tuve que poner un sistema artificial de bombeo para desplazarlo hacia batería. Por lo tanto, no es un surgente natural. Sí, es verdad que tiene mucha presión, pero no es un surgente natural. Estos pozos los vamos a ver la semana que viene. Son pozos con mucha presión, con mucho gas, pero que la presión no es lo suficiente para llegar hasta batería. En esos casos no le pongo una bomba, sino que le inyecto gas al pozo. Ya lo vamos a ver bien la semana que viene. Pero ya dejamos el mundo de la surgencia natural y pasamos a los sistemas artificiales de bombeo. Por lo tanto, repito más o menos el concepto. Un pozo es urgente natural siempre y cuando su alta presión, ¿sí?, sea capaz de vencer todas las pérdidas de presión que voy a tener en el trayecto hacia batería. ¿Por qué digo pérdidas de presión? Tal vez ustedes no lo entienden, pero todo sistema de circulación de fluido, como las cañerías, tienen pérdidas de presión, me provocan pérdidas de presión. ¿Sí? Si yo meto a 1000 psi el fluido y a 1 kilómetro quiero que salga a 1000 psi, es imposible si no le coloco una bomba en el medio. ¿Bien? Va a salir con menor presión. ¿Por qué? Primero que nada porque la cañería me provoca pérdidas de presión. Las famosas pérdidas de carga que seguramente algunos han sentido nombrar. Y además porque el fluido se mueve desde la alta presión hacia la baja presión. Por lo tanto, si yo no tengo pérdida de presión, el fluido no se va a mover. Así que físicamente es imposible. Por lo tanto, siempre voy a tener pérdidas de carga. El tema es, el pozo es urgente solo cuando es capaz de vencer todas las pérdidas de carga por sí solo y llegar hasta la zona de batería. ¿Bien? Eso es importante. ¿Qué pasa si mi presión es insuficiente? Eso lo veremos en la próxima clase. A través del sistema gas lift yo puedo generar una especie de surgencia artificial inyectándole gas al pozo. Pero suena a brujería tal vez. La semana que viene vamos a entrar un poquito más en detalle para que sepan de qué se trata. ¿Sí? Bien. ¿Eso se entendió? ¿Hasta ahí me iban siguiendo? ¿Alguna duda? Todo bien, profe. Bien, buenísimo. A ver, esperen que mire el chat, porque tengo un chat. ¿Qué tal? Bien, buenísimo. Entonces seguimos. Ahora bien, fíjense, no sé si lo alcanzaron a notar, pero no se alcanza a ver muy bien. Esperen que limpie un poquito. Pero las instalaciones de batería el pozo son muy simples. Tenemos una sarta de tubing, que sería por donde va el fluido, la flechita roja esa. Una cabeza de pozo especial para los pozos urgentes y nada más. ¿Ven? Eso es todo lo que se instala en un pozo petrolero de surgencia natural. Entonces ahora vamos a ver básicamente cómo es el sistema de surgencia dentro del pozo en primer lugar. ¿Bien? En primer lugar, para que se den una idea, lo voy a dibujar de manera esquemática. Disculpen lo mal que puedo llegar a dibujar, pero
Esto sería el pozo, ¿sí? Petrolero. Acá tenemos la roca, por donde va a salir el petróleo, ¿sí? Y lo que se tiene que instalar es un tubing, ¿bien? Que es importante que lleve un packer, ¿bien? Ahora les explico bien qué es un packer. Esperen que lo termine de dibujar. Bien, ahí está. Un packer es un elemento que tiene la capacidad de bloquear el espacio anular, es decir, bloquear este espacio. El fluido no va a poder pasar por ahí, bien, no puede, pero que tiene la capacidad de dejar pasar el fluido por su parte interna. Es una especie de tapón que no es tapón, digamos. Es tapón solamente en una parte, pero en la parte del medio se puede conectar un tubing para que el fluido pase, ¿sí? Bien. Esto es muy importante en los pozos de surgencia natural. Es importante colocar una cerda de tubing con un packer en el fondo. ¿Por qué? Porque en caso de no tener el packer, el fluido subiría también por acá y perdería parte de la presión. Y eso no está bueno, porque acabamos de decir que el pozo necesita la presión para poder llegar a esta batería. Si yo me doy el lujo de no ponerle un packer, voy a perder parte de la presión y puede ser que el fluido no alcance a llegar a esta batería. Y eso es un problema bastante grande. Entonces, bien, ¿cómo se instala un packer? ¿Cómo se instala el sistema de producción de un sistema, digamos, en un pozo de surgencia natural? Hay dos maneras. Primero está el TCP, que es la manera actual para poder instalarlo, porque es muy, digamos, muy moderno. Y después el tapón con taponera, que es la tradicional. Primero les voy a explicar el TCP. TCP viene de las siglas en inglés de Tubing Conveyed Perforating, que significa, es como un tubing previamente perforado, ¿sí? Para que se den una idea. Lo que se hace es, se baja un tubing, ¿sí? Con el packer y un cañón de punzado. ¿Se acuerdan del punzado que vimos en la parte de terminación? Que les expliqué, la pólvora, todo bien. El cañón de punzado va dentro del tubing, ¿sí? Una vez que se fija el packer, es lo primero que se hace, se fija el packer, que también se fija dando vueltas, al igual que ¿cómo es? Que las anclas, ¿bien? Pero no es igual, ¿eh? Porque acá el packer, en vez de fijarse al casing con unas mordazas, se fija con unas gomas para empaquetar el sistema y para que no pase el fluido. Las mordazas sí dejan pasar fluido por entre medio de ellas, no tienen problema. Porque un pequeño bracito con una mordaza nada más. Entonces, una vez que se fijó y se empaquetó el packer, que se verifica que el packer está empaquetado, directamente se activa el tren de punzados, se rompe el casing, el cemento y la roca, y el petróleo empieza a salir automáticamente y se va por la parte interna del tubing. Y en ese trayecto, por lo general lo que se hace, el tren de punzados no se sube, directamente se suelta y va a parar al fondo del pozo como un desperdicio, total, no hay problema. ¿Bien? Súper rápida la maniobra. Súper rápida, ¿sí? Es decir, se baja todo junto, se fija el packer, se empaqueta el packer, es decir, se lo fija y se comprueba que esté empaquetado, se detonan las cargas en la zona correcta, se suelta el tren de punzado que va a parar al fondo como un desperdicio y ya está, el pozo queda productivo en ese momento. Es buenísimo. Fíjense cómo es la maniobra tradicional. Permítanme borrar acá un poquito. Bien. ¿Cómo es la maniobra tradicional? En primer lugar, con la maniobra tradicional se ocupa lo que nosotros conocemos como el tapón con taponera. El tapón con taponera es un tapón que se puede convertir en packer. Es decir, es un tapón como un corcho, me tapa todo el pozo, pero que se puede convertir en un packer. Bien. Entonces fíjense lo primero que se hace. Primero, el pozo tiene que estar lleno con un fluido de terminación para poder punzarlo. Y de esa manera que el fluido ejerza una buena presión y que el pozo no me surja, porque si no le ejerzo presión me va a surgir. Entonces, primero
detono las cargas, hago el punzado, retiro el tren de punzados, ¿bien? Y se desciende con cable, con el mismo cable con el que se hizo el punzado, el tapón con taponera. Se baja y se fija el tapón. Recordemos que es un tapón, así que me tapa todo el pozo. ¿Bien? Una vez fijado el tapón, que tiene un pequeño encastre acá, un pequeño calce, ya vamos a ver para qué, se saca el cable, se mete la sarta de tubing, se tiene que acoplar con este empalme que ven acá. Una vez empalmado, se le empieza a dar rosca, y al darle rosca, el tapón se le empieza a abrir la parte interna y se convierte en un packer. Una vez hecho esto, recién ahí puedo producir el pozo. Entonces imagínense que todo lo que yo hacía con el TCP en una bajada, acá lo tengo que hacer en 3 bajadas. Primero punzo, retiro cable, después fijo el tapón con taponera, retiro el cable y después bajo la sarta de tubing. ¿Bien? Entonces, obviamente que el TCP, que ya es un poquito más moderno, porque es más actual este sistema, es el más utilizado hoy en día porque, bueno, nos facilita mucho el laburo. Es decir, en una sola bajada, fijo packer, punzo y ya está. El pozo queda listo. ¿Bien? Sí, a ver, el problema podría llegar a ser, bueno, pero el tren de punzado se va al fondo. No hay problema. Cuando estoy perforando, esto lo tengo en cuenta, hago el pozo un poquito más profundo y ya está. Ocupo el fondo del pozo como basurero, digamos. ¿Bien? Eso se ocupa mucho en el petróleo. ¿Eso quedó más o menos claro? Bueno, no se haga problema, no se haga problema. Si tiene mala conexión, puede retirarse y después ver la clase por YouTube. No va a estar acá perdiendo tiempo tratando de escuchar o ver algo, no se haga problema. Bien, buenísimo, buenísimo. Entonces, una vez explicado cómo se instala el sistema de surgencia, le voy a explicar qué fluido. Fíjense, acá en el dibujito está el packer, ¿ven? Entonces me aísla el anular y puedo producir por la parte del medio nada más. De esa manera no pierdo presión. Bien. ¿Esto de instalar un packer es suficiente para tratar de guardar la presión? No, no es lo suficiente porque el gas nos trae muchos problemas. Y ahora se los voy a comentar. Imagínense que esto que ustedes están viendo acá, en vez de ser un pozo petrolero, es un sifón de soda. ¿Bien? Es el mejor ejemplo para explicar cómo se comporta el gas dentro de un pozo surgente. Primero que nada, en el fondo del pozo, como tengo mucha presión, el gas no se va a liberar. El gas va a venir metido en el líquido, ¿sí? Adentro del líquido. ¿Vieron cuando ustedes compran una coca? ¿Sí? Que a simple vista no se ve que tiene gas, pero cuando la abren, automáticamente empieza a liberar gas. Bueno, eso se debe a que el gas está a alta presión. Tipo como una soga. Sí, como la soda, igual, exactamente igual. Pero que no se le ve el gas adentro. Y es porque está a presión. Pero cuando yo empiezo a liberarle parte de la presión, el gas empieza a liberar. ¿Sí? El gas empieza a salir. Eso se llama gas disuelto. ¿Sí? La mayoría del gas se encuentra disuelto en el líquido. En el fondo del pozo, el gas no se libera. Pero a medida que voy subiendo, si yo no tengo algo en la superficie que me genera una contrapresión, el gas se va a ir liberando y vamos a pasar de un flujo líquido a un flujo burbuja, es decir, el tubito de la soda cuando se le ven las burbujitas pasar. Más arriba vamos a tener un flujo en baches, que vieron cuando el sifón se empieza a quedar sin soda, que empieza a pasar pequeñas partes con líquido y el resto vacío. Eso es un bache. Y ya por último un flujo niebla. ¿Qué queda un flujo niebla? Vamos a tener puro gas con pequeñas cantidades de líquido que están flotando como si fuese una neblina. ¿Yo quiero producir eso? No, no quiero producir eso. ¿Por qué? Porque si yo produzco niebla, quiere decir que el gas ha absorbido o me ha hecho perder toda esa presión que yo tenía adentro para poder liberarse. Por lo tanto, ¿yo quiero que el gas se me libere en un pozo surgente? No, lo quiero mantener disuelto, lo quiero mantener como máximo en flujo burbuja.
¿sí? Flujo en bache y flujo en niebla, mala palabra. Estos dos, no, y este tampoco. Este es aceptable hasta ahí nomás, ¿bien? El más aceptable de todo es el flujo líquido, por supuesto. Yo tengo puro líquido, el gas no, digamos, no se está lo más disuelto que se pueda y estoy produciendo líquido. ¿Cómo hago para evitar que el gas se me libere así de manera extrema? Fácil. Le genero una contrapresión al pozo. Entonces esa contrapresión hace que el gas se mantenga encerrado. ¿Cómo genero una contrapresión? Con lo que se llama un estrangulador de superficie. Esto que ven acá es un Christmas tree, ¿sí? El Christmas tree es un arbolito de Navidad, para que se den una idea. Ese es el nombre que recibe el puente o la boca de pozo para un pozo surgente. Se llama el Christmas tree. Nosotros le decimos el arbolito de Navidad, porque literal en inglés significa árbol de Navidad. Así que el arbolito de Navidad. Se llama arbolito de Navidad porque por lo general tienen más cañerías por acá, ¿sí? Entonces, en serio parece un arbolito de Navidad. O sea, si lo vemos así, parece un arbolito de Navidad en serio. Pero bueno, cosa curiosa. El arbolito de Navidad, aparte de tener válvulas maestras que me cortan la producción, ¿sí? Conexiones laterales de ahogo para poder ahogar el pozo en caso de alguna surgencia descontrolada, fíjense, yo conecto ahí una línea de alta presión, abro la válvula y le meto fluido de alta presión, como cuando hacíamos en los pozos surgentes durante la perforación cuando no tenía herramienta. Le meto líquido a alta presión y lo ahogo al pozo. Eso es para casos de urgencia, ¿sí? El casquete medidor, en donde vamos a medir la presión, como siempre, ¿sí? Y ya por último, la válvula de producción lateral con el estrangulador de superficie. ¿Qué es un estrangulador? Está compuesto por una placa orificio. Ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿qué es una placa orificio? Es un pedazo de placa de acero que tiene un orificio. Así de simple. ¿Bien? Tiene un pequeño orificio. ¿Qué hace el orificio? Supongamos que esto celeste que les voy a dibujar ahora es el tamaño de la cañería, pero por donde sale el fluido es esto, el orificio. Por lo tanto, eso genera una contrapresión que va hacia el interior del pozo, la contrapresión. Y eso evita que se libere el gas. Por eso, el Christmas tree o el arbolito de Navidad, en el estrangulador de superficie tiene una placa orificio. La placa orificio nos va a limitar el caudal de producción, sí, es verdad, pero nos va a permitir mantener la presión del reservorio y no generar esa liberación excesiva de gas. ¿Por qué? Porque si yo libero ese gas de manera excesiva, como les estaba mostrando en la imagen anterior, el reservorio pierde mucha presión. Y si el reservorio pierde presión, el pozo surgente no me va a durar nada. Yo lo que tengo que hacer es lograr que el pozo surgente dure lo más que pueda. ¿Bien? Recordemos que los pozos tienen 25 años de concesión. Si yo tengo un pozo surgente durante 25 años, un golazo. Porque no gasté en mantenimiento excesivo de los equipos, no tuve que instalar bombas, nada. Simple. ¿Bien? ¿Eso puede pasar? Sí, puede pasar, por supuesto. Siempre y cuando yo le dé una contrapresión lo suficientemente buena al pozo para que no se me libere todo el gas. ¿Bien? ¿Cómo lo hago? Con las placas orificio. Eso me limita el caudal, como dije. ¿Eso es un problema? Y sí, obviamente, yo quiero producir lo más que pueda, pero también quiero que la vida útil del pozo sea lo más larga que se pueda. Entonces hay que ver ahí el costo-beneficio. Es decir, sí, tengo que, digamos, sacrificar un poco de caudal, pero para alargar la vida útil del pozo. Es así como funciona. A medida que el pozo va perdiendo presión, le puedo ir cambiando las placas orificios sin ningún tipo de problema. Para poder calcular el tamaño de la placa orificio hace falta unas planillas de cálculo bastante grandes, ver cuánto gas viene en el pozo y demás, calcular un poco las pérdidas de carga del mismo y demás, y en función de eso se elige la placa orificio. Eso no lo vamos a ver, pero con que ustedes sepan que hay una placa orificio es suficiente.
¿Hasta ahí se entendió? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran consultarme? Bien, entonces gente, si no hay dudas, eh, acá terminaríamos la clase. Fue una clase relativamente corta, no fue muy larga. La clase que viene va a ser parecida. No, es más, vamos a explicar un poquito más el tema de surgencia y vamos a entrar en lo que es la parte de gas lift, que básicamente es una modificación de la surgencia natural. Pero bueno, si no tienen dudas, con esto terminaríamos la clase. Recuerden que, como todas las unidades, esta tiene un cuestionario, no recuerdo el número, pero lo van a encontrar dentro de la unidad número 7, ¿sí? Hay un cuestionario ahí chiquitito, o tal vez hay dos, no recuerdo, pero hagan los que estén dentro de la unidad porque ya terminamos con esta unidad. Así que bueno, gente, si no tienen ninguna duda, nos estaríamos encontrando la semana que viene y recuerden que si ven la clase por YouTube pueden consultarme cualquier duda que les surja. Una Saludos. consulta, profe. ¿Cómo? Las Sí. evaluaciones, las notas de evaluaciones, ¿cómo las vemos? La nota de las evaluaciones y los cuestionarios la pueden ver cuando se meten en el cuestionario, creo. Cuando, Ah, está. La nota la que hacemos nosotros, esa es la nota, está. claro. O sea, ustedes cuando finalizan el cuestionario o la autoevaluación, les aparece la nota. Aún así, si se vuelven Sí. a meter al Bueno. cuestionario, les va a aparecer cuánto se han sacado. Ah, está, con el punto que le sacaste ya está. Claro. Ah, listo. Está. Creo que les dice cuánto respondieron bien y el total de las preguntas que eran, nada más. O el total de los puntos que tenían que alcanzar. Pero está bien con eso. Bueno, gente, si no hay más, nos veremos la semana que viene. Nos vemos, profe. Nos vemos, que tengan buen fin de semana y feliz Día del Trabajador mañana. Que la pasen bien. Yo, profe, igualmente. Chao, gracias.